El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses. Con la finalidad de llevarte la información hasta la comodidad de tu hogar, creamos este espacio informativo, donde hemos cubierto los hechos más relevantes en todo el departamento y el país, a través de nuestro profesional y veraz equipo de prensa. Sintonízanos de lunes a viernes en nuestras dos emisiones, 1 de la tarde y 6:30 de la noche. Noti 9, el noticiero de los unionenses. Muy buenas tardes, buenas noches, en el momento que se encuentre usted en su hogar. Le damos gracias a Dios que podemos tener nuestro programa Fundamentos, en donde pretendemos, como dice la palabra, fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Tengamos una palabra de oración. Padre nuestro, te agradecemos por la bendición de estar en estas ondas, llegando hasta donde tú lo permites, Señor, a través de Canal 9, a través de el internet, pidiendo que puedas edificar a cada persona, que puedas bendecir a cada persona espiritualmente por medio de tu palabra, para que podamos conocerte y ser verdaderamente felices en ti. Bendícenos al meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, encontramos diferentes formas de escritura, diferentes estilos que los siervos de Dios utilizaron para compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Y uno de los estilos es el de las epístolas. El del estilo epistolar es cuando estos hombres escribían una carta y la enviaban a una iglesia. Esta enseñanza era recibida por los hermanos a quienes se les enviaba, pero también en cierta ocasión el apóstol Pablo le dice a los hermanos que compartieran la carta recibida con los de otra iglesia y que viceversa los hermanos iban a compartir este mensaje, porque se considera que era un mensaje de Dios divinamente inspirado. Y entonces uno de los mensajes en este estilo es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo escribe desde Corinto su carta a los creyentes en Roma. Les ha expresado que ha sido designado apóstol de Cristo para la predicación de su evangelio y que ellos eran parte de los llamados a ser de Jesucristo y a ser santos para Él. Meditemos en este mensaje que se titula Declaraciones de Pablo a una iglesia de fe. Como decíamos, Pablo escribe a los romanos y encontramos en el primer capítulo, Romanos 1, del 8 al 15, parte de este mensaje interesante, maravilloso y profundo a los hermanos en Roma. Dice así la palabra del Señor: primeramente doy gracias a Dios, o a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados.
Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Declaraciones de Pablo a una iglesia de fe. La primera cosa que encontramos en estas declaraciones del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, recordemos su conversión, un hombre dedicado a servir a Dios en el judaísmo, fariseo, como él mismo se describe, hebreo de hebreos, irreprensible, una persona que pensaba que le estaba sirviendo a Dios, pero que en realidad cuando cae en el camino a Damasco le dice el mismo Señor con voz audible: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces, este siervo de Dios, después de esa conversión tan notoria, tan terrible, tan tremenda, es llamado para predicar primeramente a los judíos, por supuesto, como el Señor Jesucristo le había ordenado a sus discípulos, pero de manera especial a los gentiles. Por eso a Pablo se le llama apóstol a los gentiles. Él mismo se hace llamar apóstol a los gentiles o de los gentiles. Aquí vemos en este saludo que da en su carta a los hermanos en Roma, donde le agradece a Dios por los creyentes en esa ciudad, porque su fe es conocida por todo el mundo. Pablo estaba agradecido por la buena reputación de la iglesia en Roma. Debido a su localidad, esta iglesia tenía una visibilidad y oportunidad especial para glorificar a Jesús a través del imperio. Estos cristianos tenían que ser fuertes. Los cristianos en Roma no eran populares. La reputación que tenían era de ser enemigos de la raza humana, y se les atribuía vicios como el incesto y el canibalismo por parte de los romanos, de los paganos. En gran número, entonces se convirtieron en víctimas de la crueldad imperial, y en esta persecución es bajo Nerón, la cual tradicionalmente forma el escenario del martirio de Pablo, dice el comentarista Bruce. Fíjese que Nerón, este emperador muy malo, por cierto, si usted se da cuenta, hay muchas personas que a su perro le ponen como nombre Nerón, porque este hombre definitivamente se convirtió en un símbolo de maldad, de crueldad, de ferocidad. Y entonces él mandó a prenderle fuego a Roma. Hay muchas teorías y muchas historias que se cuentan, pero lo que se sabe es que Nerón le mandó a prender fuego a la ciudad y terminó culpando a los cristianos. Algunos dicen que él lo que quería era remodelar la ciudad de Roma, hacerla más hermosa, que fuera quizá el reflejo de su majestad o de su deidad, porque recordemos que los césares se autoproclamaron como divinos. Entonces le mandó a prender fuego a la ciudad de Roma, y como la gente empezó a criticarlo, la gente empezó a inculparlo, ¿verdad? Él se dedicó a señalar a los cristianos, y como los cristianos eran gente que no era muy bien vista en aquel tiempo, los culparon, y entonces fue una gran persecución que se dio contra ellos. Y por cierto, el mismo apóstol Pablo terminó siendo víctima de todas estas persecuciones, de toda esta maldad en contra de los creyentes. Pero los cristianos en Roma también, decía Pablo, que poseían una fe verdadera. Recordemos que la fe, dice la Biblia, que es un regalo de Dios. En Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia
sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, puede ser que uno pueda jactarse, ¿verdad? Y decir, bueno, mire, yo tengo una fe tremenda, ¿verdad? Viera que cuando yo oro, los enfermos sanan, ¿verdad? Cuando, mire, yo creo, ¿verdad? Algo de Dios, las cosas suceden. Pero fíjese que la fe que da Dios no es una fe que enorgullece, no es una fe para envanecerse, sino que es una fe que definitivamente debe producir, la primera cosa quizá, humildad, porque como la misma Escritura nos lo explica, es un regalo, es un don de Dios, y entonces no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando uno puede creer por la gracia de Dios en Cristo Jesús, en su sacrificio, reconociendo que ese sacrificio es el único pago que Dios acepta por nuestros pecados, y la palabra de Dios pues también, ¿verdad?, nos dice que en el nombre de Jesús pueden ocurrir milagros, vivificación de personas y grandes cosas. Pero esa fe, por muy tremenda que sea, es un regalo de Dios, una cosa que Dios ha tenido a bien dárnosla gratuitamente en su gracia, en su liberalidad. Entonces, Pablo le dice a los hermanos en Roma, bueno, ustedes definitivamente tienen una fe, le doy gracias a Dios, porque la fe de ustedes es verdadera, es genuina y se divulga por todo el mundo. Y entonces decía que tenían ellos una fe que en Hebreos capítulo 11 se describe como algo muy interesante, y por cierto, los creyentes tenemos esa definición profunda, interesante, Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que esta fe pues tiene cualidades, ¿verdad? Dice que es un regalo de Dios, dice que es la bendición de creer algo que no vemos, ¿verdad? Dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces dice que por ella pues muchos siervos de Dios de la antigüedad alcanzaron buen testimonio, se echaron mano de esa fe que Dios les dio gratuitamente y la ejercieron. El ejemplo quizá más maravilloso, más especial, es la vida de Abraham, que se convirtió en el padre de la fe, el padre de los que nosotros somos ahora los cristianos, ¿verdad? El precursor, por así decirlo, el primer siervo de Dios, que él puso esa fe maravillosa y especial, que le creyó a Dios y dice que le fue contada por justicia. También los romanos permanecían con su fe firme en el Señor Jesucristo, aún en medio de la oposición, a pesar de que había mucha persecución, a pesar de que había mucha crítica, mucha burla contra los cristianos, a pesar de que muchos estaban siendo objeto de aprehensión, los llevaban presos, ¿verdad? Los acusaban falsamente y finalmente terminaban en los circos romanos peleando contra fieras o contra gladiadores. Y por supuesto, como los cristianos no eran gente que se defendía, sino que estaban dispuestos a ofrendar su vida por el Señor, ellos eran tenidos por objeto de burla de la gente, pero ellos permanecían, los romanos sufrían, padecían por el Señor, perdían familiares, perdían hermanos en Cristo, pero ellos permanecían firmes en esa fe que habían recibido en Cristo Jesús. Y era hasta la muerte, no solo una temporada, ¿verdad?, sino que ellos definitivamente habían creído con una fe verdadera y firme de parte de Dios, y entonces su fe, su convicción, su confianza en el Señor continuaba hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Veamos en Juan capítulo 6,
y versículo 66, que nos dice la palabra de nuestro Dios. Juan 6, del 66 en adelante, dice la palabra del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Entonces imagínense qué tremendo. La palabra del Señor nos narra, ¿verdad?, en este pasaje que habían discípulos o personas que tal vez se proclamaban como discípulos o se identificaban como discípulos de Jesús, que cuando oyeron unas palabras que les parecieron un poco duras, ¿verdad?, un poco extrañas, y les decía a Jesús, ¿verdad?, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos y no tienen vida eterna, ¿verdad? Por supuesto, él estaba hablando en forma metafórica y espiritual, pero esta gente lo tomó como una cosa extraña, ¿verdad?, como una cosa literal, y dice, quizá, por eso dice la historia, ¿verdad?, que acusaban los romanos a los cristianos como caníbales, porque decían, estos se comen la carne de Cristo y se beben su sangre, ¿verdad? Pero definitivamente era, por supuesto, una enseñanza espiritual, ¿verdad? Y entonces dice que cuando escucharon este tipo de palabras, ¿verdad?, fuertes, duras, desafiantes, dice que algunos ya no andaban con Jesús y se fueron, ¿verdad? Ya se hicieron aquellos de que no aparecían, no, mira, mejor ya no, ¿verdad?, más adelante, o quizá otro día. Y entonces los discípulos le dicen, ¿verdad?, se fueron muchos, ¿verdad? Pero Jesús les dice a sus propios discípulos todavía, ¿queréis ir vosotros iros también? Entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad?, con seriedad desafía a sus discípulos, a sus seguidores, porque es un seguimiento a Él hasta la muerte, porque se trata de andar con Él hasta las últimas consecuencias. Y gracias a Dios que Pedro es iluminado por el Espíritu Santo y le responde a Jesús, Señor, ¿verdad?, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Qué lindo, ¿verdad? Y entonces, mire, en Mateo 11, versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, mire, Juan el Bautista, el que lo había bautizado, que vio que el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma como de paloma, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?, le dice. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y oiga cómo dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Entonces, Juan el Bautista había sido encarcelado, Jesús no hace nada por liberarlo, ¿verdad?, por sacarlo, por ver qué hacía, sino que él estaba propiciando, ¿verdad?, aquello que estaba preparado para Juan el Bautista. La Biblia dice que le mandaron a cortar la cabeza después, y fue una obra, ¿verdad?, tremenda que hizo este hombre. Fue un sacrificio que él hizo en beneficio de su obra, de su evangelio, de su servicio. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, entonces cuando Juan estaba en la cárcel, le manda a decir a Juan, ¿verdad?, porque Juan tenía quizá algunas dudas, y le manda a decir, ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? En otra versión, ¿verdad?, de los evangelios dice que él en ese momento sanó enfermos, resucitó muertos, y le dijo a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista, vayan y díganle lo que ustedes oyen y ven, ¿verdad?, que los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres es enseñado el evangelio, a los pobres es predicado el evangelio. Entonces vemos que Pablo está escribiendo a los romanos y él hace ver que estos hermanos tienen una fe verdadera porque es un regalo de Dios, una fe que tiene características divinas
es una fe que permanece en medio de la oposición y que es hasta la muerte, es hasta las últimas consecuencias, en donde pues vemos el don de martirio, ¿verdad? Uno de los dones espirituales que se considera por los estudiosos de la palabra del Señor, cuando una persona está dispuesta a ir por la causa del Señor hasta ofrendar su vida en muerte. Qué interesante. Y puedo mencionarle, amado televidente, que muchas veces nosotros no damos gracias por los hermanos, por los miembros de otras iglesias. Tenemos un espíritu crítico, tenemos un espíritu de competencia. Qué terrible cuando consideramos que nuestra iglesia es lo mejor que hay, cuando consideramos que nuestra doctrina, nuestra forma de alabar a Dios es la mejor y menospreciamos a los demás. Definitivamente necesitamos reconocer que el Señor es el único perfecto. Todos los humanos somos imperfectos, todos los creyentes somos llenos de defectos, pero necesitamos aprender a ser más agradecidos. Agradecidos por nuestra iglesia, por la iglesia a la que pertenecemos, agradecidos con los pastores que Él nos ha dado, agradecidos con los otros hermanos creyentes en donde quiera que se predique el Evangelio de Cristo. Qué bendición cuando una iglesia permanece a pesar de las oposiciones. Sabe que un hombre de nuestra ciudad en cierta ocasión se dio cuenta que una iglesia se quedó sin pastor, ¿verdad? Y el pastor murió y se esperaba pues que la gente se fuera, ¿verdad? Se disgregara por allí, pero dice que le llamó la atención que la gente siempre se congregaba, siempre llegaba a orar, a alabar al Señor, a estudiar la palabra de Dios. Y entonces a causa de eso él sintió la necesidad de congregarse, de escuchar la palabra de Dios. Qué tremendo cuando el testimonio, ¿verdad?, de una iglesia que a pesar de las dificultades, de la oposición, permanecen siguiendo al Señor. Y entonces surge la pregunta, ¿tiene usted la fe verdadera? ¿Tenemos la fe verdadera? Pues la fe verdadera tiene características, ¿verdad? Una de ellas es que es un don gratuito de Dios. Como hemos visto, otra es que permanece en medio de la oposición, ¿verdad? Y que es hasta la muerte, durante toda la vida, la fe que Dios da a una persona. En segundo lugar, de estas declaraciones de Pablo a una iglesia de fe, encontramos la palabra aclaración, una aclaración. Y dice el apóstol Pablo que Dios era testigo de las oraciones que él hacía por ellos, por los hermanos en Roma. Aunque la oración, sabemos que Cristo enseñó que debe ser en secreto, pero él vio la necesidad de darle a conocer a los hermanos en Roma que él oraba constantemente por ellos. Decía, sin cesar, hago mención de vosotros en mis oraciones. Y entonces les dice que Dios era testigo de esas oraciones. Dios me es testigo de cuánto yo oro por ustedes, les dice a los hermanos en Roma. Qué bendición, ¿verdad? Cuando un siervo de Dios ora por su pueblo, por las ovejas, por los hermanos. Dios era a quien Pablo servía. No era a ningún interés político, ni siquiera a él mismo, ¿verdad? O a una religión nueva, sino a Dios, el Señor verdadero con quien él había tenido ese encuentro tremendo en el camino a Damasco. Y entonces él dice que servía a Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Le servía verdaderamente, no hipócritamente, dependiendo del Señor. No era una cosa hipócrita, no era una cosa fabricada, no era una cosa que porque no me van a dar dinero, ¿verdad?, no me van a ayudar los hermanos, sino que era algo sincero. Y como él decía en otra ocasión, predicamos sinceramente. Hay otros, decía, predican para añadir dolor a mis prisiones. Otros predican por contienda o por vanagloria. Pero bueno, él decía, a fin de cuentas, gracias a Dios que se predica el Evangelio, ¿verdad? Pero él lo hacía
genuinamente, dependiendo del Espíritu Santo, con todo su corazón, con toda la entrega, de manera que después, decía él, ¿verdad?, todo lo llenado del Evangelio. Él había ido a muchas regiones a predicar el Evangelio, había fundado muchas iglesias. Y entonces este Dios a quien él servía le había dado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El tema central de su ministerio y de todos los apóstoles y los creyentes, pues hasta nuestros días, ¿verdad? Porque el Evangelio son las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Y especificado, ¿verdad?, el Evangelio es la vida misma, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, como Él nació maravillosamente, engendrado por el Espíritu Santo, rodeado de grandes maravillas y portentos, pero también el Señor Jesús demostró una vida santa, tuvo un ministerio de alrededor de 3 años y medio, haciendo sanidades, milagros, maravillas que nadie las había hecho, ni en el número en que Él las había hecho. Y entonces al final de su vida Él deja formado a 12 apóstoles y se entrega para ser muerto en la cruz del Calvario, es sepultado, pero resucita al tercer día por su poder y por el poder del Padre y del Espíritu Santo. Entonces encontramos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo les dice: yo sirvo al Señor en el Espíritu y en el Evangelio. En ningún otro tema, asunto u objeto él estaba tan interesado como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, él dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, no somos como personas, ¿verdad?, que van quizá trastabillando, quizá tropezando, ¿verdad?, o haciendo malabares, procurando convencer a las personas con argumentos humanos o con artimañas o con psicología, sino de verdad, decía él, ¿verdad?, sinceramente, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces es un evangelio que es el verdadero evangelio, el tema central de la predicación de todos los apóstoles, el tema central de la iglesia primitiva, el tema central de la iglesia durante todos los siglos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la historia de Cristo. Y él rogaba poder visitarlos, les decía: miren, yo tengo el deseo de irles a ver por la voluntad de Dios. O sea, si el Señor me concede, si el Señor me da la licencia, porque el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, decía que no digamos, ¿verdad?, o no sé si no recuerdo si el apóstol Pablo, pero dice que no digamos voy a hacer esto o aquello, sino si el Señor lo quiere. Si el Señor lo quiere, ¿verdad? Porque muchas veces uno da por sentadas las cosas y uno dice: mañana voy a ir a tal parte, mañana me embarco, ¿verdad? Mañana voy a Estados Unidos. Sino que dice que digamos, si Dios quiere. Y por eso el apóstol Pablo decía: mediante la voluntad de Dios, si el Señor así lo permite, yo quiero irles a ver. Tener un próspero viaje, decía, quiero tener un próspero viaje, o sea, con bendición espiritual, porque el interés de Pablo no era enriquecerse, el interés de Pablo no era beneficiarse materialmente de la iglesia, de los hermanos, porque, bueno, tenemos un ejemplo encomiable, interesante, y bueno, Dios reparte dones y capacidades, ¿verdad?, como Él quiere, pero es admirable cómo el apóstol Pablo se autosostenía. Él vivía de su labor de hacer tiendas, él fabricaba tiendas de campaña, que era la vivienda que utilizaban antes, ¿verdad?, que la hacían de cueros de animales. Y entonces él fabricaba estas tiendas y se sostenía para llevar el evangelio a todas esas regiones del mundo conocido. Por supuesto, hubo ocasiones en que, por ejemplo, a los filipenses les dice: bien hicieron ustedes en enviarme una y otra vez ofrenda, ¿verdad?,
porque son la única iglesia que participa en esta bendición de dar y recibir. Entonces, pero la mayor parte del tiempo el apóstol Pablo se autofinanció, él estuvo sosteniendo su ministerio y decía: nadie me quite esta gloria, ¿verdad?, de vivir a expensas de mi trabajo y predicar el evangelio sin cobrar nada, sin recibir beneficio económico. Entonces el apóstol Pablo pues tenía bien claro eso, ¿verdad?, que él quería tener un viaje próspero, pero ¿para qué? Para beneficiarse espiritualmente y beneficiar espiritualmente a los hermanos en Roma. Él deseaba verlos porque eran hermanos en Cristo. Qué bendición que él tenía ese amor que había recibido en Cristo y amaba entrañablemente a los creyentes que estaban en esa región. ¿Cuál era el propósito de su viaje, de su visita a Roma? Decía él: comunicarles algún don, o sea, un regalo, algún fruto espiritual, alguna instrucción para que fueran confirmados en esa fe. Para que fueran confirmados en esa fe. Entonces, qué bendición, ¿verdad?, el poder dar y recibir espiritualmente. El apóstol Pablo les llevaba enseñanzas profundas. Recordemos que él recibió el evangelio en el tercer cielo, en la presencia misma de Dios. Y se confirma, ¿verdad?, con las enseñanzas de Pedro. El apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que Pablo habla de parte de Dios. Entonces, él le dice a los hermanos en Roma: yo quisiera ir a dar y recibir, a compartir algún don, comunicar algún don, algún fruto espiritual. Confortarse mutuamente por esa común fe, ¿verdad? La misma fe que tenían los hermanos en Roma era la que tenía el apóstol Pablo y los creyentes alrededor del mundo y de las edades. Los pastores también necesitan ser animados, amado televidente. Los pastores también necesitan crecer. Los pastores necesitan también que se interesen por ellos, los hermanos, que se interceda, que se ore por ellos. Entonces, decía Pablo: yo quisiera irles a visitar para que nos animemos mutuamente, para que nos confortemos espiritualmente, ¿verdad? Que ustedes me den ánimo a mí, oren por mí, me compartan algún don espiritual, pero yo también quiero compartirles el don del Señor, las enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? O qué sé yo, afirmarles en alguna cosa que no estuvieran muy instruidos, etcétera. Él muchas veces se había propuesto visitarlos, les dice, pero no había sido posible, y no es que él no quisiera ir, ¿verdad? Esta carta nos hace ver el apóstol Pablo que su deseo definitivamente era ir a visitar a los hermanos en Roma. Era algo sincero, no es que él no quisiera ir, porque por supuesto le había sido impedido, ¿verdad? No dice qué cosa sería la que sucedió para que él no pudiera ir, pero no es que él no tuviera el deseo, el propósito de visitarlos. De su parte, decía, estaba dispuesto a anunciar el evangelio. Y entonces, mire, hay personas que critican muchas veces sin saber, sin conocer, sin comprobar a las iglesias o a los pastores. Qué tremendo es cuando se ve una guerra en las redes sociales, ¿verdad? Cuando aparece, y si usted se fija y pone ahí en internet, ¿verdad?, pastor evangélico, y empiezan a salir un montón de noticias, ¿verdad?, que dicen, acusan a pastor evangélico de esto, acusan a pastores, y no estoy diciendo que no puede haber pastores que son gente mala, ¿verdad? Pero es interesante que muchas veces uno se pone directamente a juzgar y a condenar sin haberse dado cuenta si aquello verdaderamente, y bueno, por supuesto, no solamente con pastores, ¿verdad?, sino con cualquier persona, con cualquier situación que se haya dado, y que la apreciación primera de uno sea, no hombre, miren, ese hay que meterlo preso, hay que mandarlo, ¿verdad?, aquí y allá. Pero a veces uno sencillamente está opinando sin saber, sin conocer,
las causas, las razones de una situación. Y entonces es importante, ¿verdad?, tener mucho cuidado de ejercer un juicio, de ejecutar un juicio sin haber encontrado la realidad de lo que sucedió, sin haber conocido qué es lo que sucedió verdaderamente. Y entonces aplicamos en esta parte, amado televidente, ¿qué nos motiva a visitar a otras personas cuando decimos quiero ir a visitar a fulano, a un primo, a un familiar, a una amistad? ¿Verdad? ¿Cuál es la motivación y qué es lo que nosotros deberíamos de desear, sino lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, decía, comunicarles algún don, tener esa comunión en el Señor, compartir el Evangelio de Cristo si la persona no lo conoce, o edificarnos mutuamente, ¿verdad?, aprender unos de otros en el Evangelio de Cristo. ¿Estamos dispuestos a compartir con otros? Muchas veces nos volvemos egoístas. Muchas veces creemos que tenemos toda la verdad, que mi iglesia es la mejor, que mi iglesia es lo último, ¿verdad? Y que los demás no tienen nada que decir, son impíos, pecadores y malvados, que con Dios la pagarán. Pero definitivamente necesitamos aprender a dar y recibir, aprender de los demás, a recibir consejo, a recibir enseñanza, por supuesto, que esté amparada en la palabra de Dios. Es importante cultivar la amistad en Cristo para edificarnos unos a otros. Qué bendición cuando tenemos amigos en Cristo Jesús. Amigos pastores, amigos que son hermanos de otras iglesias, ¿verdad? O amigos de nuestra propia iglesia. Qué lindo es mantener esa cercanía, esa amistad, para poder tomarnos un cafecito, ¿verdad? Para poder salir a visitar a personas que lo necesiten, ir a orar por un enfermo. Qué lindo es cuando cultivamos esas relaciones en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, vemos estas declaraciones de Pablo a una iglesia de fe. En tercer lugar, el enunciado de la honra del Evangelio y su dignidad. Aquí en el siguiente versículo, en donde estamos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire qué interesante, el enunciado de la honra del Evangelio y su dignidad. Estas palabras son palabras que han quedado para que los creyentes podamos memorizarlas, procurar vivirlas, tenerlas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. Fíjese que en particular la ciudad de Roma pensaba que conocía todo acerca de poder. Recordemos que salía de Roma. Pues de Roma salían los grandes ejércitos a hacer las conquistas en diferentes partes del mundo. El Imperio Romano fue uno de los más grandes que ha habido en la historia. Y entonces ellos estaban acostumbrados a tener el poder sobre las naciones, el poder del Senado, el poder del César, el poder del ejército romano. Pero ellos pensaban que conocían todo acerca del poder. El poder es de lo que más se jactaba Roma, dice un comentarista llamado Wiersbe. Grecia podría tener su filosofía, pero Roma tenía poder. A pesar de todo su poder, los romanos, como todos los hombres, eran incapaces de hacerse justos ante Dios. Fíjese que el antiguo filósofo Séneca llamó a Roma un pozo negro de iniquidad. Y el antiguo escritor Juvenal lo llamó un drenaje sucio en el cual las heces del imperio fluyen. Qué terrible expresión, ¿verdad?, de los mismos escritores romanos. Entonces, Roma, por supuesto, ¿verdad?, era una entidad, era un imperio que tenía el poder del dominio de las legiones, de los soldados, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, era
una ciudad llena de iniquidad, de maldad y de podredumbre, de toda clase de males, de toda clase de pecados. Y entonces mire, a pesar de que Roma creía que tenía el poder, Pablo les dice a los hermanos, a los cristianos que vivían en Roma, el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Es un poder diferente, pero es un poder mayor. Es un poder inquebrantable, es un poder que trae salvación a las personas. Y entonces dice, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para salvación. La vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo rodeada de comprobaciones de poder. Ese era el Evangelio, la historia de Cristo. Las buenas nuevas, eso quiere decir Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y bueno, los creyentes predicaban esas buenas noticias de salvación por Jesucristo, por los méritos que Él nos ha hecho acreedores, ¿verdad? Su vida santa, su ministerio, su muerte expiatoria y el sacrificio entonces aceptable por el Padre, ¿verdad? Para salvación que era para todos los hombres. Entonces mire, la vida, muerte y resurrección de Cristo rodeada de comprobaciones de poder, ¿verdad? Nadie podía negar que Jesucristo había muerto por los pecadores. Nadie podía negar que Jesucristo era aquel siervo de Dios que había manifestado esa gracia, esa sabiduría, esa manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dijimos, resucitando muertos, trayendo personas a la conversión, a una transformación interna maravillosa. Y entonces esa predicación, al tomarla el Espíritu Santo y revelación al corazón, produce el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo tomaba ese evangelio, ¿verdad?, lo ponía en el corazón y producía esa renovación, esa transformación interna que llevaba a las personas, imagínense, hasta ofrendar su vida, como vimos, ¿verdad? Ofrendar su vida por la causa del Señor. Eso era lo que los romanos no se explicaban, cómo era posible que los cristianos los tiraban a los animales, ¿verdad? Y con gozo, hasta se miraba que con gusto ellos iban y se dejaban destrozar por las fieras, por el hecho de que ellos conocían ese evangelio verdadero que les había transformado. Pero también decía Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación, traslada de las tinieblas a la luz. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol, 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el evangelio ha trasladado al creyente de las tinieblas, del pecado, de la perdición, de ser un instrumento del maligno, de ser presa del diablo, de ser esclavo del diablo, a la luz admirable de la salvación, de la felicidad verdadera, de la comunión con Dios, de la piedad. Es para salvación también porque transforma, regenera la vida de las personas, y eso es el término que se usa en el Nuevo Testamento. Recordemos que es del griego, y el griego es palingenesia, ¿verdad? Regeneración, nuevo nacimiento. Génesis quiere decir inicio, principio. Entonces palingenesia, nuevo nacimiento, una transformación, una regeneración, que es algo que Dios produce desde dentro hacia afuera, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando entra al corazón, hace esa transformación, esa regeneración. Concede una seguridad de que al partir de esta vida hay garantía de entrar en el cielo. Mire qué lindo, la salvación no es solamente un cambio para andar en esta tierra, ¿verdad?, y morir feliz, sino la salvación todavía tiene una implicación mayor, porque es para vida eterna. Puede imaginarse qué es la eternidad. La eternidad pues es
una vida interminable, en donde ya la palabra del Señor en Apocalipsis describe, ¿verdad?, que dice que ya no habrá dolor, ni llanto, ni clamor, solamente será felicidad en la presencia de Dios. Hay moradas preparadas para el creyente y ya no habrá muerte. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Y entonces será una vida eterna en donde transcurrirán los años y los años y los decenios y los centenios y los milenios, ¿verdad? Y la persona permanecerá en felicidad eterna en la presencia del Señor. ¡Qué maravilloso! Pero también es a todo aquel que cree, dice, a quien se apropia de la salvación gratuita, pagada ya por Cristo en la cruz del Calvario. La salvación no es conseguida por buenas obras, la salvación no se puede ni ganar ni mantener con buenas obras. La salvación es una pura bendición e iniciativa de Dios, dando el regalo de la salvación. Y entonces Él mismo se encarga de que esa salvación sea efectiva en la persona. Y es a toda raza, dice, como prioridad para el pueblo escogido de Dios, por supuesto, ¿verdad? En Mateo capítulo 10, versículo 5, cuando el Señor comenzaba a mandar a sus discípulos a predicar, mire qué interesante lo que les decía. Mateo capítulo 10 y versículo 5. Mateo 10, 5. Oiga cómo dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Entonces, encontramos que el Señor Jesús manda a sus 12 apóstoles en formación, a sus 12 discípulos, y entonces la primera muestra del apostolado, porque apostolado quiere decir enviado, ser enviado, les dice: vayan y prediquen, vayan, sanen enfermos, vayan y compartan con la gente estas buenas noticias en mi nombre. Y entonces, pero les dice, ¿verdad?, que no vayan a los gentiles, sino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la misión primaria de Cristo para sus discípulos era predicarle a los israelitas. ¿Por qué? Porque eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también dice el apóstol que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente, también al griego. ¿Qué quiere decir el griego? Los gentiles, ¿verdad? O sea, personas que, recordemos que el idioma que se hablaba en aquel tiempo era el griego, y decir el griego quiere decir solamente, pues, cualquier clase de persona que no sea judío. Él mismo había sido proclamado por el Señor apóstol a los gentiles, ¿verdad? El apóstol, como decíamos al principio, apóstol a los gentiles, así había sido designado el apóstol Pablo. Romanos capítulo 11 y versículo 13. Escuche lo que dice. Romanos capítulo 11 y versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, qué bendición que no solamente para los judíos, para los israelitas, para quienes habían sido hechos el pacto, las promesas, la ley, los planes de Dios, ¿verdad? No era solamente para ellos, porque ellos fallaron, le fallaron a Dios, quebrantaron la ley. Y entonces dice la Escritura aquí en el Nuevo Testamento que Dios como que desgajó esa rama para injertarnos a nosotros, los que no teníamos ningún derecho, los gentiles, las personas extrañas, ¿verdad? Que hasta significaba perro ese término, gentil. Pero mire qué lindo: a todo aquel que cree, a quien se apropia de la salvación gratuita, ya sea
israelita o ya sea gentil. También siempre comenzaba en toda ciudad a predicarle a los judíos y después él se iba a predicarle a los gentiles, porque por lo general los judíos lo rechazaban. Y hasta hoy, pues lastimosamente, los judíos rechazan la predicación del Evangelio de Cristo. Sin embargo, hay una promesa que Israel va a ser salvo en el final de los tiempos. Se va a volver al Señor Jesucristo, va a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Y ahora entonces, ¿verdad?, podemos meditar en nuestra propia historia como nación. Muchos siervos de Dios han visitado nuestro país desde los años 30, 20, no sé. Siervos como el hermano H.H. Bender, Mr. Chapman, el hermano Pablo Finkenbinder, por cierto, fue de los primeros siervos de Dios que predicaron el Evangelio en nuestro país. El hermano Franklin Graham, el hermano G.J. Ávila, ¿verdad? Hombres de Dios han visitado nuestra nación. Y bueno, en nuestra propia ciudad de La Unión y en nuestro ministerio hemos visto que el hermano Mauricio Barrientos, René Mejía, el hermano Julio Iraeta, Eduardo Rodríguez, Raúl Rodríguez, Job Díaz, René Ovidio Ramírez. La Unión es objeto del amor de Dios, pero también su ciudad, su pueblo, su cantón, su caserío, su cuadra es objeto del amor de Dios, porque Él le ha enviado su mensaje a través de estas ondas, o a través de la palabra de Dios, o a través de alguien que le haya llegado a compartir esas buenas noticias de salvación en Cristo. Dios ya le tomó en cuenta a usted si es salvo, si es creyente verdadero. Las oraciones del pastor son con gozo, dolor y constancia por los hermanos. En 1 Samuel 12:23, este siervo de Dios expresaba a los israelitas acerca de este sentimiento, de esta bendición, de sentirse responsable por interceder por el pueblo de Dios. Dice: así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hay una carga de parte de Dios en el pastor. Aunque usted sea una persona que tiene mucho tiempo de no congregarse, créame que el pastor está pensando ocasionalmente en usted, pidiéndole ocasionalmente al Señor para que usted regrese si usted se ha alejado. Hay necesidad de apreciar los dones, los frutos de la instrucción, del conocimiento de Dios y su evangelio. Hay que apreciar la doctrina, ¿verdad? No sea de las personas que dicen: mire, ¿y qué hay ahora? ¿Verdad? ¿Qué reunión ahora? Estudio bíblico. No es tan importante, ¿verdad? No, mire, necesitamos apreciar la palabra de Dios, su lectura, su estudio sistemático, profundo, aplicándolo a nuestra vida, creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que hay muchas cosas que el pastor quiere hacer, pero se ve con dificultades para hacerlo. A veces son, como decía Pablo, estorbo, ¿verdad? Ataques del maligno, a veces humana debilidad y limitaciones. Y qué lindo es cuando los hermanos de la iglesia apoyan a su pastor, visitando, evangelizando, acompañándole, apoyándolo en la iglesia, también en el local, ¿verdad? En las necesidades que hay, a veces la limpieza, las reparaciones, el mantenimiento, porque es una labor que hay que hacer y muchas veces uno dice: las cosas ahí se hacen, ¿verdad? Y yo a veces bromeo con los niños, les digo: miren, eso por sí solo se hace, ¿verdad? Las cosas solas aparecieron allí. Y no, ¿verdad? Siempre en una iglesia local, ¿verdad? Hay compromisos económicos, en una iglesia local hay necesidad de apoyar en cuanto a la pintura, la decoración, los árboles, las plantas, la limpieza, ¿verdad? El mantenimiento, la plomería, ¿verdad? La energía eléctrica, las cosas eléctricas, todo requiere de un trabajo, de un esfuerzo. Y qué lindo cuando los hermanos de la iglesia están apoyando al pastor
y le dice, mire, yo sé cómo arreglar un chorro, ¿verdad? Yo voy a arreglar este chorro. O le dice, mire, yo sé cómo cambiar un foco, ¿verdad? Yo la próxima vez traigo un foco y lo voy a cambiar. Qué bendición, amado hermano, cuando podemos apoyar. Y en fin de cuentas es la obra del Señor. Necesitamos también edificarnos mutuamente, ¿verdad? Qué lindo cuando nos reunimos con el pastor, no solamente para contarle nuestros problemas, necesidades, ansiedades, problemas, tribulaciones, sino también para preguntarle, hermano pastor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted? Déjeme orar por usted. ¿Tiene alguna situación en que yo le pueda ser útil? Qué bendición, amados hermanos, porque Pablo decía, en bendición de dar y recibir, ¿verdad? Es en materia de dar y recibir. Qué lindo. Dios le llama a usted a venir a Cristo hoy si usted no es salvo, si usted no conoce al Señor, así como Pablo le escribía a los romanos, ¿verdad? Así también esta escritura puede ser para usted, pero necesita apropiársela, ¿verdad? Apropiarse de ese evangelio, de esas buenas noticias de salvación, de ese amor que Cristo ofrece para cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces y a darle gracias a Dios por estas declaraciones del apóstol Pablo a una iglesia de fe, y espero que usted y yo podamos haber sido edificados y desafiados para vivir una vida de agradecimiento, de intercesión, de consagración al Señor, de dar y recibir en Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida del apóstol Pablo, que es un gran ejemplo para nosotros. Te rogamos que puedas transformarnos a la semejanza de Cristo, que nos ayudes a vivir ese evangelio también en nuestros días, esa comunión contigo, con los creyentes, ese dejar, Señor, el espíritu crítico y poder darte las gracias por las otras personas, por los otros creyentes, por las otras iglesias. Transfórmanos y bendícenos a la semejanza de Cristo. En el nombre de Él te lo suplicamos y te agradecemos. Amén y amén. Y entonces quiero terminar con esta alabanza a nuestro Dios, que está basada en unos versículos de Primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Que podamos amarnos unos a otros en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga grandemente, que el Señor bendiga su hogar y pueda darle gozo y paz y la verdadera salvación en su nombre.
Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses. Con la finalidad de llevarte la información hasta la comodidad de tu hogar, creamos este espacio informativo, donde hemos cubierto los hechos más relevantes en todo el departamento y el país, a través de nuestro profesional y veraz equipo de prensa. Sintonízanos de lunes a viernes en nuestras dos emisiones, 1 de la tarde y 6:30 de la noche. Noti 9, el noticiero de los unionenses.